Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Educar a Cena. En esta ocasión estamos con Yolanda Alfonso Arias, socióloga y educadora certificada en disciplina positiva. Yolanda es una persona que está ubicada en Aracena y la hemos podido ver participando activamente en las AMPA y en todo lo que tenga que ver con la educación. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues yo creo que podemos empezar por valorar un poco en qué situación ves tú como socióloga que está la educación, en Aracena y en general, pero me gustaría incidir en particular en Aracena, si te parece. Bueno, yo la educación en Aracena realmente la veo bastante bien porque al ser un pueblo pequeño, Ujú. pienso que los padres tienen la posibilidad de dedicarle más tiempo a sus hijos, ¿no? No vivimos con el estrés de la ciudad. Es cierto que todos andamos con prisa, que todos tenemos nuestros trabajos, pero sí que es verdad también que los niños tienen una autonomía aquí que no podrían tener en una gran ciudad, ¿no? Pueden desplazarse solos, además cuentan con muchos servicios sociales, que este pueblo los tiene, y creo que en ese sentido me parece que es un sitio privilegiado. Eh, Tenemos que decir que esta entrevista viene derivada porque vas a impartir unos talleres en La Madriguera, en el local que está en la calle Rosal, en el local La Madriguera, al lado del Niño Meón. Y vas a impartir dos sesiones de los talleres, el día 13 y el 17, si no me equivoco, de febrero, en el que vas a hablar de disciplina positiva. Coméntame, Yolanda, qué es eso de la disciplina positiva, qué filosofía tiene, qué método se utiliza. Bueno, la disciplina positiva es un método educativo desarrollado por dos terapeutas estadounidenses que son Jane Nielsen y Lynn Lott, ¿vale? Eh, Se basa en la filosofía de dos psiquiatras. Bueno, mejor dicho, de un psiquiatra que es Alfred Adler y de un psicoanalista y educador que era Dreyfus, ¿vale? Ellos pensaban que el individuo, o sea, los individuos somos seres, básicamente somos seres sociales, ¿no? Y ya desde que nacemos estamos predispuestos a relacionarnos, pues, con nuestros papás, con nuestra familia, después con nuestra comunidad, ¿no? Entonces todos necesitamos desarrollar un sentido de pertenencia y de significado. Necesitamos conectarnos, estar conectados a los demás, ¿vale? Entonces, podríamos definir la disciplina positiva como un método educativo cuya piedra angular es la amabilidad y la firmeza. ¿Qué es lo que nos ocurre a los padres de ahora? Vamos a ver. Venimos de un método educativo donde, bueno, básicamente lo que había era un patriarcado y lo que hacíamos era obedecer, ¿no? Entonces era un modelo de sumisión. ¿Qué pasa ahora? Pues que los padres, por contrarrestar eso de alguna manera, hemos pasado al polo opuesto, que es la amabilidad. Entonces les damos todo a nuestros hijos en nombre del amor, pero a la vez los juzgamos y les criticamos por no ser respetuosos, por no ser responsables. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que nos pasamos el día bailando de la amabilidad a la firmeza. Somos firmes, firmes, firmes y autoritarios hasta no soportarnos a nosotros mismos. Y después nos volvemos amables hasta no soportar a nuestros hijos. Entonces tiene que haber un término medio. Hay que ser amable y firme al mismo tiempo. Porque es verdad que hemos pasado de una educación, entre comillas, autoritaria, ¿no? A muy permisiva. Y entonces los niños están perdidos, no saben muchas veces si está bien, si está mal, y los padres también, ¿no? Eso Porque es. no queremos ser muy autoritarios, pero a la vez queremos que nos hagan caso y sí, es un poco un lago ahí un poco difícil de acotar, ¿no? Claro, exacto, eso es lo que pasa realmente, que no son solamente los niños, ¿no?, los que están desorientados, es que los padres también lo están. Por eso los talleres son tan importantes, porque están enfocados a desarrollar habilidades para mejorar la comunicación con los hijos, ¿no?, para poder ser más eficientes en la comunicación y crear a la vez un clima de confianza y de amabilidad, ¿vale? Pero siempre invitando a la cooperación del niño.
Siempre dando ejemplo, ¿no, Yolanda? Que es una cosa que se dice mucho en los talleres. Dando ejemplo, porque tú no puedes decirle a tu hijo, no cojas el móvil, te das media vuelta y eres tú el que está con el móvil. Es que hay que ser muy serio en ese tipo de cosas si quieres que después realmente eso sea efectivo, ¿no? Exactamente, y además has dado la clave, Rocío, porque es una de las cosas que hablamos en los talleres. Em, ¿Qué es lo que hacen los niños? ¿Los niños hacen caso a lo que les decimos o a lo que hacemos? ¿Vale? Y de hecho hay una dinámica en el taller que consiste en eso, en demostrar cómo efectivamente los niños lo que hacen es lo que nos hace, los niños nos hacen, los niños hacen lo que nos ven hacer. Yo recuerdo una frase de Mar Romera, a la que admiro muchísimo y además la sigo, que decía: los niños no aprenden nada de lo que les enseñáis, os aprenden a vosotros. Eso, esa frase es definitiva. Por hablar un poquito más de la disciplina positiva, los fundamentos de la disciplina positiva son 5 o 6, ¿no? Podría resumirlos más o menos en esos puntos. El primero de los fundamentos es, como decía antes, ser amable y firme a la vez. O sea, uno es peligroso sin lo otro. Sería como solo inhalar o solo exhalar. No es posible, ¿verdad? Pues es lo mismo. O sea, no se puede ser solo amable o solo firme, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por otro lado, hablamos de una educación que se basa en relaciones horizontales. ¿Por qué son horizontales? Porque nadie está por encima del otro, ¿vale? Es una relación basada en el respeto, en la dignidad. Cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de horizontalidad, todo el mundo está de acuerdo en que todos debemos ser tratados con la misma dignidad y respeto, ¿verdad? Hasta que no se relaciona con los niños. Ahí la cosa cambia, ¿no? Y no sabemos por qué. Entonces los niños evidentemente no poseen la madurez, ni las experiencias, ni el conocimiento del adulto, pero sí merecen ser tratados con la misma dignidad y respeto. Después es una disciplina, la disciplina positiva es una metodología que se enfoca en soluciones, no en castigos. No hay ni premios ni castigos, ¿vale? Se enfoca en soluciones. Cometiste un error, ¿qué has aprendido de él? ¿Qué puedes hacer a partir de ahora? ¿Qué se te ocurre a ti que puedes hacer ahora para solucionarlo? Es una educación que se enfoca en soluciones a largo plazo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los premios y los castigos? Que sí, efectivamente, algunos padres dicen, no, es que funciona. Pues sí, evidentemente funciona, pero funciona porque paras el comportamiento en un momento determinado y ya está. Pero no funciona a largo plazo, ¿vale? Entonces, la disciplina positiva lo que hace es desarrollar habilidades sociales, habilidades de vida que van a ser fundamentales en su futuro, como son la empatía, la cooperación, la alta autoestima, la asertividad, el saber resolver problemas, tantas y tantas cosas que deben aprender, ¿no? Que, bueno, que creo que son muy importantes. Es una metodología también que se centra en alentar, en animar. ¿Cómo? Describiendo, empoderando, preguntando, describiendo. Veo que estás haciendo un esfuerzo esta semana por tener tu cuarto recogido, por ejemplo, ¿no? Empoderando. Eres capaz de recoger tus juguetes. Te he visto hacerlo otras veces. Haciendo énfasis en lo positivo. Exactamente. Empoderando, capacitando, alentando, agradeciendo, ¿no? Gracias por ayudar. Mamá, hoy he recogido el lavaplatos. En lugar de, qué buen chico, qué bueno eres, no. Gracias por ayudar. Es muy importante cómo nos expresemos con los niños, ¿no? Es muy importante que se sientan capaces, que se sientan importantes, lo que hablábamos antes, ¿no? Del sentido de pertenencia y de significado. Y por último, asume que los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje. Por favor, dejemos que los niños se equivoquen. Porque cuántas veces los adultos nos equivocamos en decisiones que son vitales en nuestra vida, como por ejemplo a la hora de hipotecarnos en una casa, negociar nuestras condiciones salariales, escoger pareja. ¿Cuántas veces nos equivocamos?
y sin embargo no permitimos que los niños se equivoquen. Entonces, ver los errores como maravillosas oportunidades para aprender. Muy interesante. Y contribuir, hablaba mucho más Romera de la tribu, contribuir todo como grupo, ¿no? Hacer los niños cooperativos, que ayuden en casa, al principio costará un poco más de trabajo también. Entender las edades, ¿no? No es lo mismo un niño pequeño que un adolescente, que un adulto. Y el concepto de tribu yo creo que es muy importante también, ¿no? Que cooperemos todos según las características y la edad de todos, cooperar como tribu, ir todos a una. Exactamente, es así. Eso es muy importante, porque eso también desarrolla el sentido de pertenencia, el de tribu, ¿no? Estamos todos en el mismo barco. Tratar a los niños, además, de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Muchas veces pensamos que son incapaces de hacer cosas, pero porque no les hemos dado la ocasión, no hemos propiciado un ambiente para ello. Y los niños de 4 o 5 años son capaces de hacer muchas cosas. La disciplina positiva lo que hace es, con los talleres lo que hacemos es desarrollar herramientas para que los padres puedan, evidentemente no es lo mismo comunicarse con un niño y ni establecer pautas con un niño en la etapa infantil, ¿no? De, digamos, menor de 5 años, que a partir de los 6 años hasta los 12, ni tampoco en la adolescencia, ¿no? Los fundamentos son los mismos, los que hemos visto antes, las premisas son las mismas, pero después las herramientas lógicamente difieren. ¿Vale? El taller que voy a dar próximamente en La Madriguera, que se divide en 2 sesiones de 4 horas, lo que se hace básicamente es eso, o sea, son talleres 100% participativos. La técnica es experiencial, es vivencial. ¿Qué es lo que pasa? Pues que uno aprende haciendo, ¿no? Tienen, digamos, 2 partes. Por un lado, hacemos un juego de roles en el que los padres pueden ponerse en la piel de los niños, pueden empatizar y pueden sentir lo que ellos sienten. Entonces, eso es muy importante, es muy importante. Y luego, por otro lado, bueno, pues ahí evidentemente, bueno, son, la verdad, tengo que decir que son muy divertidos. Lo que hacemos es crear un ambiente muy cálido, un ambiente de confianza, donde por supuesto nadie se va a sentir juzgado, donde todo el mundo va a aprender, porque lo importante es aprender de nuestros errores, saber reconocerlos y perdonarlos, ¿no? Dreyfus decía el valor de ser imperfecto, ¿no? Eh, y por otro lado, en los talleres hay una parte teórica donde de alguna manera pues se afianzan los conocimientos, se aclaran las dudas, con el fin de que los padres luego puedan reflexionar y llevar eso que han aprendido, eso que han vivido, pues a su vida cotidiana, ¿no? Y aplicarlo con sus hijos y también en sus relaciones familiares, en sus relaciones de pareja, porque la disciplina positiva es un modo de vida, o sea que lo puedes aplicar a un montón de ambientes, ¿no? De ámbitos. Ocurre también, Yolanda, que es lo que yo muchas veces me planteo con este tipo de talleres, con las escuelas de familia, y es que cada casa es un mundo, ¿no? Y toda gente no se acerca hacia estas oportunidades que tenemos, ¿no? Para aprender, para formarnos. Entonces, yo creo muy importante que esto también llegue a las aulas, súper importante, porque el niño, el adolescente o el adulto que no pueda tener estos conocimientos, por lo menos tiene un espacio, ¿no? En la que los profesionales puedan llevar a cabo este tipo de disciplina. Es muy importante, ¿no, Yolanda? Bueno, de hecho, yo soy facilitadora de disciplina positiva para familias, pero existe disciplina positiva para el aula, en el que se forman a profesorado, a docentes, para que puedan aplicarlo en el aula. Evidentemente, los fundamentos son los mismos que hemos visto, pero las habilidades, o sea, perdón, las herramientas son diferentes. Claro, no es lo mismo las herramientas que podemos aplicar en casa con nuestros hijos que las herramientas que vamos a aplicar en un aula con 20 o con 30 niños, ¿no? No es lo mismo. Pero claro, existe disciplina positiva en el aula para formar maestros.
Es que nos encontramos con comportamientos de niños desafiantes hacia los profesores y muchas veces ellos mismos no saben muy bien qué hacer, ¿no? Es que es muy difícil, porque tú a lo mejor en un momento dado ya puedes poner un castigo a tu hijo, incluso, ¿no? Si lo crees conveniente, pero claro, en el aula ya es mucho más trascendente, porque hoy también los padres, es lo que hablábamos, hay mucha permisibilidad, pero después a mi niño que nadie lo toque. Es muy difícil contrarrestar eso. Yo creo que los profesores tienen que estar además muy bien informados de este tipo de disciplina. Es muy conveniente, ¿no?, de que se acerquen a este tipo de disciplina. Hombre, yo por supuesto les animo a que se formen. De hecho, en mis charlas introductorias, porque yo doy por un lado charlas, que suelo darlas a AMPAs, Asociaciones de Padres y Madres o a Escuela de Familias. El jueves, de hecho, me voy a Jerez, al CEIP Montalegre, a dar una charla a una escuela de familias de ese colegio, ¿no? Claro, yo las charlas siempre les digo, que no solamente están orientadas, las charlas no solamente están orientadas hacia padres y madres, sino a cualquier persona que tenga niños a su cargo, que sea responsable de niños. Siempre les digo, animad a los profesores, a las maestras y a los maestros, sobre todo los de infantil, que vengan para que conozcan la filosofía de la disciplina positiva, ¿no? Y ya después, si les interesa, pues desde luego podrán hacer un taller con un facilitador de disciplina positiva en el aula. Tenemos facilitadores fantásticos en Sevilla, Málaga, en fin, que no hay ninguna traba, al contrario. Hay una cosa que he leído que me ha gustado mucho del borrador que me pasaste, que dice, cuanto mayor es la conexión, menor es la probabilidad del mal comportamiento. El comportamiento humano es motivo por el deseo de pertenencia, significación, conexión y valoración. Entonces los niños estos que hablamos siempre de que son un poco conflictivos o que tienen algún tipo de problemática, puede venir derivado de eso, ¿no? De que no se sientan valorados o no sé, de que no tienen esa conexión, ese sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Que sino que están un poco ahí de lado y es su manera, ¿no? No sé, de comportarse para llamar la atención o para... ¿no? Eso decía Dreykus, que los niños lo que están haciendo es el mal comportamiento es la solución de un problema, es la solución que busca el niño a un problema que no vemos, ¿vale? Lo que nosotros estamos viendo es simplemente la solución equivocada que ha buscado el niño frente a un problema que no vemos, ¿vale? Que es el problema que no vemos es su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Pues la mayoría de las veces simplemente eso, es tan sencillo como eso, es el sentirse que pertenece, el sentirse que es importante. Entonces nos quedamos con eso, ¿no, Yolanda? Que hay que fomentar y tener espacio y tiempo para los niños desde muy chiquititos para que a la hora de que se vuelven las cosas más difíciles, adolescente, que un poco esa conexión es un poco más difícil cuando ya ellos empiezan a ser adolescentes, que hay que fomentarlo desde pequeño y así nos encontraremos como muy o bastante más fácil, ¿no? A la hora de que ya sean más mayores. Sin duda, sin duda. Quiero decir, aunque no hayamos logrado, si por lo que sea no hemos llegado a lograr esa conexión de pequeñitos, lo que decían antes, lo que decía antes, los errores son maravillosas oportunidades para aprender. Entonces vamos a ver lo que hemos hecho mal y vamos a corregir y vamos a hablar con nuestro hijo. Es muy importante hablar con ellos a nivel de, claro, cuando nosotros hablamos con ellos a nivel de cómo me siento, es que nunca lo hacemos. ¿Cómo me siento yo? Yo me siento de esta manera y necesito de ti, ¿vale? Es que es tan básico. Entonces, honestidad emocional. Y ya a partir de ahí es todo muchísimo más fácil, ¿no? Y desde luego los adolescentes no podemos pensar, no, aquí ya está todo perdido, eso es absurdo. Eso es absurdo. Todo es recuperable y son chicos que están... Evidentemente están teniendo el cambio más importante en sus vidas, están haciendo una poda neuronal, pero los padres seguimos siendo su referente. Entonces ahí tenemos que estar más que nunca para apoyarles. Sobre todo, muchas veces es el hecho de decirles, estoy aquí para cuando me necesites. Yo siempre voy a estar aquí. Y luego siempre decimos en disciplina positiva que
cuidar una planta, o sea, perdón, cuidar un hijo es como cuidar una planta, ¿no? Eh, claro, cada planta necesita una serie de cuidados. Unas necesitan más sol, otras necesitan menos, otras necesitan más agua. Los cactus, por ejemplo, no necesitan. Entonces, intentar dar a cada planta lo que necesite, no proyectarnos en ellos. Si yo tengo un cactus, por mucho que yo quiera una margarita, nunca va a ser una margarita. Entonces, eso es muy importante. Aceptemos al hijo que tenemos y querámoslo tal como es. Y además, hagámoselo saber. Muy importante eso, ¿eh? Hoy queremos tener hijos perfectos, guapos, que estudien y que hagan de todo. Eso es, sí. Recomendabas una serie de biografías, ¿no? Para la gente que esté interesada en el tema, ¿no? Sí. ¿Qué nos recomendarías? Bueno, pues yo recomendaría el libro de disciplina positiva, el libro básico de disciplina positiva. Después hay disciplina positiva para preescolares, disciplina positiva para adolescentes. Sin duda, El cerebro del niño es fundamental, de Daniel Siegel, es un libro fantástico. El último libro que he comprado yo de Ursula Aubert, que es el trastorno del niño consentido, también es muy interesante. Hay mucha bibliografía que realmente nos puede ayudar mucho. Sí, claro, que nos va a servir como apoyo. Pues nada, un consejito para los padres que estén un poco en esa tesitura que hemos estado hablando. No sé, ¿no? Que tengan paciencia y no sé, ¿qué más consejos daría? Es muy importante ser conscientes del estilo de padre que somos. Es que no lo sabemos, es que no nos conocemos y nos hace vernos ahí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en casa cuando nosotros somos permisivos y nuestra pareja es muy firme? ¿Cómo conviven nuestros hijos con eso? ¿Vale? Entonces, Es una cosa muy común, ¿no, Yolanda? Que siempre sea uno un poco más permisivo y el otro sea el que lleva un poco la bandera de la firmeza y de, ¿no? suele pasar, y para eso, ya que me dices, me pides herramientas, una herramienta fantástica que recomiendo a todos los padres, sobre todo los que tienen hijos adolescentes, pero también a partir de los 5 años es posible perfectamente, es intentar hacer juntas familiares. Las juntas familiares se celebran pues vamos a ver, la familia es la que vota y decide, pues una vez a la semana, por ejemplo, los domingos por la mañana, que es un día que solemos estar todos en casa y tal. O no es necesario una vez a la semana, pues vamos a ponerlo cada 2 semanas, ¿vale? Pero son citas ineludibles, ¿vale? O sea que no vale, es que quedan con los amigos para ir al poli, ¿no? Lo típico. No, vale, pero nosotros tenemos una cita el domingo a las 10 después de desayunar o a las 11 y vamos a hablar, que no tiene por qué exceder de más de media hora, porque además si no se hace muy pesado. Y en esa cita lo que hacemos es expresar cada uno cómo nos sentimos y lo que necesitamos de los demás, ¿vale? De hecho, durante la semana llevamos una agenda y ahí vamos anotando cosas que creemos que nos interesaría tratar en la siguiente asamblea. Por ejemplo, me molesta mucho que mi hermana siempre me coja la pasta de dientes y no me la deje en mi sitio, ¿vale? El papá, me molesta mucho que cuando llego a casa mis hijos siempre estén conectados a la Play o al móvil y ni siquiera se levanten a darme un beso, ¿vale? Me molesta, me siento frustrada porque muchas mañanas veo la ropa tirada en el suelo en lugar del cesto de la ropa, ¿vale? Vamos a ver en conjunto cómo podemos solucionar esto, ¿no? Y de verdad que eso fortalece muchísimo la familia. Es muy enriquecedor porque incluso afloran emociones y sentimientos que, bueno, no te puedes ni imaginar. Y además se pone nombre a las emociones, ¿no? Y aprendemos desde muy pequeño a decir cómo nos sentimos con una determinada actitud, un comportamiento, y eso yo creo que es muy importante a la hora de que los niños crezcan, ¿no? De decir, pues me siento mal cuando tú haces esto. Eso sí, después se extrapola al colegio y a tu vida después con las parejas y eso es muy importante, ¿no? Porque ahí hay ya una conexión en la que tú estás diciendo cómo te sientes y estás estableciendo una emoción, ¿no? Y el otro sabe perfectamente, porque muchas veces pecamos también de no decir exactamente cómo nos sentimos, o nos da vergüenza, o no, ¿no? Sí, o no queremos mostrarlo a nuestros hijos. Estamos tristes y no lo mostramos.
no solamente no lo decimos, sino que no lo mostramos. Entonces es muy importante, porque es la manera también que ellos aprendan, ¿no? Tienen que ponerle nombre a las emociones. Cuando uno le pone nombre a las emociones, puede también entender cómo se siente, ¿no? Y es fundamental. Yo creo que va a ser un taller muy, muy, muy emocionante y muy interesante. Así que Yolanda, pues nada, recuerda un poco, recordar que va a ser el día 3 y el día 17 de febrero en la Madriguera, sábados por la tarde, y no sé, un contacto donde se pueden poner en contacto contigo para inscribirse. Bueno, pues pueden escribir un correo a aulalateraldp de disciplina positiva @gmail.com y ahí ya les doy toda la información que necesiten. Vale. Pues muchas gracias, Yolanda, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias de verdad.